a todos y a todas que nos están viendo en estas LGBT más sessions. Es un gusto estar con ustedes en este panel de sexualidad y VIH. Quisiera presentar a las grandes personalidades que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Julieta Anaís. Ella es psicóloga, es parte de la red de brigadas del INJUVE, la brigada Mirada Positiva. Hola Juliet, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por haberme invitado. Realmente es un gustazo que abran espacios así. Gracias. También está con nosotros Axel Bautista. Él es sociólogo y conductor del programa de radio Platicando en Positivo. Hola Axel. Hola, ¿cómo estás, Nicole? Hola a todos aquí en la mesa, bueno, en el foro, y pues muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Alejandro Reyes. Él es director de Impulse México y director de Impulse América Latina. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Nicole, ¿cómo están todos, colegas? Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos muy contentos de participar. Gracias. Bueno, en este panel vamos a abordar lo que es la sexualidad y el VIH desde un punto incluyente, no solamente LGBT. Como podemos ver, también dice más, y esta parte de más también incluye a la comunidad heterosexual, la comunidad cisgénero, que en muy pocos foros se habla de este tema. Para comenzar, vamos a presentarnos, vamos a ver qué hace cada quien desde su trinchera y cómo mandamos estos mensajes a nuestras comunidades. Entonces, me gustaría empezar con Juliet. Cuéntanos, ¿qué es eso de las brigadas? ¿Qué hacen? ¿Cómo inciden? ¿Y por qué llegaste ahí? Bueno, en primer lugar, las brigadas se dedican a dar como atención más que nada a los jóvenes. Obviamente, pues, manejamos más los temas hacia los jóvenes a partir de los 12 años hasta los 29 años. En ellas nosotros tomamos temas muy importantes para la juventud, ya sea desde la brigada de salud, desde la brigada, por ejemplo, de miradas positivas, que habla sobre el tema de VIH. También se maneja de sororidad, que habla sobre la violencia de la mujer. Habla también sobre algunas otras brigadas, como la del barrio. Hay brigada de museos, o sea, hay para todo, ¿no? Tenemos diferentes temas en los que se trabajan las brigadas. Y sobre todo yo que trabajo en la brigada de miradas positivas, somos un grupo de jóvenes que vivimos con VIH y nuestro objetivo es más que nada visibilizar, concientizar e informar con respecto al tema de VIH. Yo llegué ahí a partir de un concurso que tuvo el INJUVE, en el cual teníamos que hacer un video de cómo vivíamos nuestra vida con VIH y ahora sí que expresar lo que era nuestro día a día, o sea, todo lo que nosotros habíamos pasado, y pues fue así como yo pude estar, pues digámoslo así, como dentro de esta brigada, abrirse el proyecto para hablar sobre el tema y hacerlo como abiertamente. A diferencia, por ejemplo, de algunos de mis compañeros, yo soy heterosexual, entonces me ha sido como un poco más difícil como platicar un poquito del tema hacia la parte de la comunidad heterosexual, porque no está, y pues obviamente, pues sí, es complicado. Digo, yo llevo 7 años viviendo con VIH, ¿no? Y hasta apenas es que realmente he entrado como al rollo de darme cuenta que se necesita hablar, porque pues ya he pasado por varias malas experiencias, ¿no? Claro, porque si no se visibiliza, es como si no existiera, y hay veces que la comunidad o las personas, mujeres y hombres de la parte heterosexuales, ¿no? Que se perciben heterosexuales, piensan que no están en riesgo, ¿no? Y es importante que todos conozcan que si tienen una relación sexual, una práctica de riesgo, pueden estar expuestos a, ¿no? En México, una de cada 5 personas que viven con VIH es mujer, ¿no? Y son cifras altas, son cifras fuertes. La mayoría de las mujeres son cisgénero, heterosexuales, ¿no? Que 9 de cada 10 lo adquieren por su pareja estable, ¿no? Y es toda la parte, y me da mucho gusto que estés en este foro, porque tenemos que empoderar a las mujeres en el hecho de usar condón, de hacerse la prueba, de hablar con sus parejas,
¿no? Muchísimas gracias por estar aquí y en la siguiente ronda te haré otras preguntas. Me gustaría ir con Axel, que nos cuente qué hace, qué es su programa de radio y por qué empezó con ese programa. Bueno, hola, yo soy Axel, soy conductor del programa Platicando en Positivo, que es un programa del Instituto Mexicano de la Radio. Ya llevamos aproximadamente unos 10 meses en ese programa y pues la intención del programa surgió porque queríamos informar y sensibilizar a la audiencia pues de lo que implica vivir con VIH, pero sobre todo visibilizar el tema, porque somos dos conductores y los dos conductores somos VIH positivos, también los dos somos homosexuales y aparte los dos somos sociólogos. Y creo que queríamos precisamente darle como esa otra cara de lo que se implica vivir con VIH, ¿no? Queríamos que fuera un programa hablado desde la experiencia, desde dos personas que viven con VIH, porque regularmente se habla desde el experto médico, el experto psicólogo, el experto clínico. Entonces decimos, güey, no es lo mismo que te lo comparta a alguien que ha vivido la experiencia y que te mencione cómo se está viviendo, cuáles son los obstáculos que se están viviendo, cuáles son los problemas que se tienen. Y bueno, gracias a Imer que tuvimos esa oportunidad de hacerlo pues en Radio Pública Nacional, pues fue muy padrísimo porque muy pocos medios de comunicación hoy en día se atreven, me refiero a este tipo de medios masivos, se atreven a tener este tipo de plataformas donde uno puede hablar sobre VIH, sexualidad, sexo, temas que son muy tabús, ¿sabes? Entonces ese fue prácticamente nuestro principal impulso para crear el programa de radio. Gracias. Y sí, creo que el acompañamiento de pares o la experiencia de pares nunca va a suplir a una plática de un médico, un experto, porque si las personas que tienen que ir por su tratamiento, que son los que enfrentan la salida de closet, ¿no? Decir mi diagnóstico hacia la familia, hacia los amigos, hacia la sociedad, ¿quién mejor asesoría que alguien que ya pasó por eso, ¿no? Claro, aparte, y te das cuenta que no estás solo, sola, que no eres el único, la única, ¿no? Entonces, ¿me podrías platicar un poquito más de eso? Sí, o sea, yo lo que me he dado cuenta, porque también he trabajado y he colaborado con diferentes organizaciones, también en grupos de pares, a mí me parece que eso es muy importante porque creas confianza y creas solidaridad, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro, una de nuestras metas a partir del programa de radio, y creo que también es una de mis metas personales, como siendo VIH positivo y públicamente VIH positivo, es que, y aprovechando que estamos además en el mes del orgullo, es que se tienen que romper estigmas y se tienen que romper un montón de mitos y de ideas falsas que se tienen sobre el diagnóstico, sobre las personas que vivimos con VIH, porque precisamente eso es lo que a veces nos evita tener un buen acceso a la salud, ¿no? O una buena calidad de vida, por ejemplo. O son mitos o miedos que tenemos respecto a todos los temas, VIH, puede ser temas LGBT, puede ser lo que implica ser mujer, por ejemplo, que nos crea barreras, nos crea imaginarios y nos permite ver al otro como un otro extraño, ¿no? Como incluso lo deshumanizamos muchas veces. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotras, las personas nosotros y nosotras, las personas que vivimos con VIH, que se nos deshumaniza un poco y se nos cree como personas como que no podemos vivir, que no podemos sentir, que no podemos experimentar. Y creo que esa es principalmente una de mis metas con todo lo que estoy haciendo, pero sobre todo con el programa de radio. Es como, güey, aquí estamos, mírenos, estamos haciendo un programa de radio, estamos platicando con ustedes, no nos hemos muerto como se creía que nos íbamos a morir. Y lo que hemos intentado también en el programa es invitar a un montón de personas, tanto desde organizaciones, hemos invitado a HIF, hemos invitado a Inspira, a un montón de organizaciones, como también a doctores y a pacientes y personas que viven con VIH de todas las sexualidades y todos los géneros, precisamente para hablar del VIH, que es una multiculturalidad, o sea, es súper, súper amplio, no solo se reduce a las personas, a los hombres homosexuales, sino también a mujeres lesbianas, a mujeres heterosexuales, a mujeres trans, a hombres trans y a todas las poblaciones. Gracias, Axel. Y bueno, Alex, cuéntanos qué es Impulse y qué hace Impulse en toda esta parte del VIH. Pues bueno, Nicole, gracias. Primero que nada, quería felicitar a mis dos colegas panelistas. Justo ayer estábamos hablando en otro vivo de la importancia de visibilizar estos casos y de, como bien decía Axel, humanizar estos casos y ponerles caras, que creo que es una de las cosas más importantes y de lo que más nos hace falta hablar en medios y en foros como este. Entonces los quiero felicitar muchísimo porque se requiere mucho valor.
y además de mucho tiempo para que esto finalmente se empiece a lograr, porque durante años no teníamos este tipo de experiencias, durante años no teníamos este tipo de testimonios, y la verdad es que me da mucho gusto, y con todos estos años que llevo yo trabajando con el tema y con Impulse, me llena la verdad de orgullo y de alegría que haya finalmente personas que se atrevan a pues revelar su estatus de manera pública. Entonces quiero felicitarlos. Y pues bueno, nosotros pues bueno, somos Impulse México, llevamos ya más de 5 años en la Ciudad de México, somos un grupo de hombres gays voluntarios que nos dedicamos a precisamente tratar de eliminar el estigma hacia el VIH. Hablamos de sexualidad, hablamos de reducción de riesgos, hablamos de uso de drogas, hablamos de cómo cuidar tu cuerpo, hablamos de prevención, hablamos de hacerte la prueba y hablamos de todos estos temas de los que muy poco se habla dentro de la comunidad LGBT. Y pues bueno, esto lo hacemos por medio de eventos culturales, eventos deportivos, eventos sociales, campañas de publicidad, en fin, un sinnúmero de actividades y eventos que tenemos durante el año, en conjunto con AHF, que es como nuestro papá, digamos, o nuestra mamá. Ellos son los que nos dan todo el apoyo para poder llevar a cabo esta labor. Y pues bueno, ahora estamos en un año pues complicado, estamos en un año de contingencia, estamos todos encerraditos en nuestras casas. Nosotros nos dedicamos principalmente a hacer eventos presenciales. Lo que nos interesa es que la gente se acerque a nosotros en plan de cuates, en plan de amigos, que nos hagan preguntas, que se nos acerque la gente joven y que no se sientan que están siendo juzgados por ningún tipo de práctica sexual que están haciendo, ni por ningún tipo de conducta que están llevando. Nuestro objetivo es principalmente pues, desestigmatizar todas estas prácticas que muchas veces la sociedad o la gente pues tiende a estigmatizar, ¿no? Nosotros queremos romper con todo eso, nosotros queremos que los jóvenes se acerquen a nosotros, nos hagan preguntas las que nos tengan que hacer, nosotros no los vamos a juzgar y los vamos a canalizar y a llevar por el mejor camino por medio de jóvenes, hablando entre pares, hablando entre iguales, para que entiendan la importancia siempre de hacerse la prueba una vez cada 6 meses, de cuidarse, de protegerse, de usar condón, de mantenerse indetectables si es que ya tienen su resultado reactivo, de tener buena adherencia a su medicamento y pues de tratar de llevar toda esta vida digamos, saludable, sin importar el tipo de prácticas sexuales que tenga cada quien o que haga cada quien. Yo creo que eso es muy importante, sin juzgar a la gente. Y pues bueno, en un resumen muy chiquito, eso es a lo que nos dedicamos en Impulse. Somos un grupo pequeño de 8 personas, pero somos un grupo muy grande porque estamos en casi todo el mundo, estamos en todos los continentes. Y pues bueno, en México hay 2 capítulos, Ciudad de México y Guadalajara. Y yo también estoy llevando la parte de América Latina, que es Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima, Perú y pues bueno, México. Entonces estamos echándole muchas ganas para llegar cada vez a más países y para llegar con el mensaje pues cada vez de forma más grande, ¿no? Gracias, Alex. Sin duda uno de los retos más grandes que enfrentamos es cómo transmitir los mensajes y cómo comunicar este tema a toda la sociedad, y me refiero a toda la sociedad porque hay muchos grupos de personas, ¿no? No es lo mismo mandar un mensaje a hombres gays que a mujeres trans, que a hombres trans, que a mujeres u hombres heterosexuales, o a hombres heterosexuales que tienen sexo con hombres, ¿no? O sea, hay una diversidad súper grande y para la siguiente parte retomaré 3 cosas muy importantes de cada quien, ¿no? Como decía Juliet, es como a los jóvenes, ¿no? De 12 a 19 años. Nos hemos dado cuenta que hoy en día ha aumentado la incidencia, el número de casos nuevos en población súper joven, de 12 a 19 años, incluyendo o dándonos cuenta que ya estos temas están mucho más accesibles en la red, que puedes meterte a Google y encontrar en dónde hacerte una prueba rápida de forma gratuita, en dónde te pueden dar asesoría. No, la única forma de saber que tienes VIH es haciéndote una prueba. No puedes decir, ay, él tiene VIH por cómo se ve o por cómo se mueve o por cualquier característica. La única forma de saber es haciéndote una prueba, ¿no? Y como decía Axel, es nuestra sexualidad, ¿no? Quisiera que nos cuenten un poco de si vivir con VIH ha afectado en su parte de la sexualidad, en su parte de tener pareja, en su parte de relacionarse, ¿no? Porque muchos piensan que si tienen VIH, uy, ya se me acabó mi vida sexual, ¿no? O ya no voy a tener pareja, o qué van a decir de mí, ¿no? Y podemos ver que una persona con VIH es como cualquier otra persona que se tome su tratamiento antirretroviral
y se mantenga indetectable, puede tener la calidad de vida que cualquier otra persona, o inclusive mejor, porque son personas que van constantemente al médico, se hacen estudios, cuidan su salud, cuidan su alimentación, ¿no? Entonces quisiera empezar esta vez con Axel, que me cuente un poquito de cómo ha vivido su sexualidad con VIH, qué retos ha enfrentado. Pues mira, mira, Nicole, yo creo que definitivamente, bueno, el VIH es un virus que está directamente asociado con la sexualidad, ¿no? O sea, los tabús y los estigmas que existen alrededor del VIH y del SIDA están muy relacionados sobre todo porque es un virus que una de las formas en las que se transmite es a partir de vía sexual. Y yo creo que a partir de ahí uno empieza a tener un montón de tabús, mitos, miedos. A mí personalmente, por ejemplo, o sea, cuando fui recién diagnosticado, sí, yo creo que muchas personas con VIH van a entender, o sea, se siente primero como apenado, culpable y asqueroso. O sea, perdón por usar esa palabra, pero uno siente ese tipo de como de, güey, me siento asqueroso, me siento sucio, soy el culpable de lo que me está pasando. Y aparte te sientes una amenaza hacia los demás, ¿no? O sea, sientes que cualquier contacto que tengas con otras personas sexualmente, ya estás poniendo en riesgo a las demás personas, ¿no? Y es difícil un poco procesar esos pensamientos porque, pues sí creo que tienes que pasar por un proceso primero como pues, de terapia, de darte cuenta que no es así, ¿no? Y las cosas se pueden ir transformando. Sí creo que también se necesita mucho de tener cariño hacia sí mismo, pero también de que haya un apoyo y una red de apoyo por parte de familiares y amigos que estén ahí con uno mismo. Y eso ayuda muchísimo. O sea, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo que después del diagnóstico, yo estaba saliendo con alguien, le comenté mi diagnóstico y me dijo como, no hay problema. O sea, ¿por qué va a haber un problema, no? Y eso para mí realmente fue un apoyo muy grande porque te sientes acompañado y todos estos estigmas que tienes sobre ti mismo, pues los empiezas como a ir deconstruyendo poco a poco. Lo que yo podría decir a las personas que nos están escuchando y que también ven con VIH es de que la sexualidad en realidad, o sea, no se rompe, no hay un alto después de que tienes un diagnóstico, la sexualidad sigue de hecho. Y a mí me parece, y esta es mi postura personal, que uno puede aprender muchísimo más sobre su placer sexual, sobre su sexualidad, sobre sus límites, después de un diagnóstico. Precisamente porque conoces más y porque sabes lo que puede pasar y lo que no puede pasar, ¿no? Y creo, como tú lo decías, tienes un contacto a veces mucho más constante con el sistema de salud, que también te permite estar como más observando lo que está pasando, tus cambios, tu cuerpo. Y algo que por último que quiero mencionar, me parece que a mí me abrió la oportunidad de conocer personas mucho más empáticas y mucho más sensibles. Porque las personas que van a estar contigo son personas que realmente están informadas, pero que aparte no les importa y que te van a querer a ti y van a estar contigo más allá de un diagnóstico. O sea, existe un antes y un después de tu diagnóstico. Sí, existe un antes y un después. Yo sí creo que mi después, me gusta mi después. Pudo haber sido diferente definitivamente, pero creo que uno aprende a vivir con un después y aprendes a disfrutarlo. O sea, que es posible, no hay nada que se te impida hacer después de un diagnóstico. Al contrario, puedes abrirte mucho más puertas y expandir el mensaje a somos todos, todas, todes iguales, ¿no? Y siempre puedes dejar un granito en el mundo para un cambio. Antes de pasar con Juliet, antes de que tú tuvieras el diagnóstico, ¿qué información te hubiera gustado tener a la mano o cómo hubieras conocido un poco más del tema? O sea, porque muchas personas conocen más del tema una vez que se hacen la prueba o una vez que tienen su resultado, pero a todas las personas que nos están viendo en este momento, que nunca se han hecho una prueba o que nunca habían escuchado hablar de VIH, ¿tú cómo crees que les podría llegar la información a ellos? ¿O qué faltó para que a ti te llegara más información y todo el proceso sea más fácil? Fíjate que a mí siempre se me hace una pregunta muy complicada, ¿no? Porque yo sí creo, o sea, si me pongo como o sea, yo sí creo que que falta mucho más información. Creo que necesitamos mucho más estrategias que lleguen a la población, a los niños y a los adolescentes. O sea, necesitamos una educación sexual mucho más amplia que se empiece a hablar desde la primaria y la secundaria. Porque desde ahí empieza, o sea, uno no puede llegar a los 15 años y decir, ay, no, o sea, es que desde ahí tendría que haber esa información, ¿no? O sea,
se tiene que construir y para eso necesitamos una colaboración del Estado con la sociedad civil. También creo que debemos empezar a comunicar un montón o sea, empezar a comunicar una información más objetiva y correcta sobre lo que implica vivir con VIH y empezar a desmitificar muchísimas cosas. O sea, el VIH ya no es una cuestión mortal. Lo sigue siendo, quiero poner aquí un paréntesis, no necesariamente porque vivas con el virus, sino por otros problemas económicos y socioestructurales y del sistema de salud en el que vivimos. Pero el hecho de vivir con VIH y el hecho de que ya tengamos medicamentos de última calidad aquí en México te permite vivir con el virus, con la infección, por muchos años y pues con una calidad de vida pues bastante bien, ¿no? Eso me hubiera gustado que me dijeran, por ejemplo, ya no es una cuestión, ya no te vas a morir por esto. Y creo que algo que también se tiene que estar rompiendo, por ejemplo, es como que el miedo al contagio. O sea, ahorita que estamos en todo esto de la pandemia, la gente piensa, güey, el VIH se me va a contagiar por simplemente abrazarte, tocarte, un montón de cosas. Y creo que debemos empezar a olvidarnos de eso, a romper esas ideas. O sea, el VIH no se contagia, se transmite, ¿no? O sea, Exacto. tiene ciertos mecanismos muy específicos de transmisión. No es COVID, no es una gripa, no es Ebola, ¿no? Es otro tipo de virus. Muchas gracias, Axel. Las mismas preguntas para ti, Juliet. Me las vuelves a repetir. Sí, claro. Una vez que tú tienes tu diagnóstico, ¿qué pasa con tu sexualidad? ¿Qué piensas? ¿Se acabó toda la parte de la sexualidad, mi vida en pareja? ¿Existe un antes y un después de tu diagnóstico? ¿Y cómo o qué información te hubiera gustado tener antes? Porque muchas personas empiezan a informarse una vez que tienen su diagnóstico. Ok, bueno, para mí fue difícil porque, en primer lugar, yo en el momento en el que recibo el diagnóstico, yo me estaba muriendo, literal. Entonces, yo manejaba lo que son 13D4, que serían como las defensas del cuerpo, cuando pues comúnmente saludable está entre unas 700 y 1500 a lo mucho. Entonces yo literal estaba muriendo. Entonces, como que en ese momento no era así como que, ¿qué va a pasar con mi vida sexual? Era más bien, ¿qué va a pasar conmigo, con mi vida en general, ¿no? Cuando yo empiezo a acercarme así como que en el rollo de que, pues obviamente me siguen los chicos y eso, yo realmente yo decía, ay, no quiero, porque si lo contagio, ahora me voy a tener que quedar con ese para siempre. Y entonces, si es así, pues me voy a tener que aguantar como sea, ¿no? O sea, y no voy a tener elección, o sea, básicamente como un contrato prenupcial, ¿no? El VIH así al principio fue lo que se me hizo ver. Obviamente, pues sí, tuve no muy gratas experiencias al principio, ¿no? Con mis parejas. Por ejemplo, la primera pareja terminó diciéndome, ay, es que tú me quieres contagiar, cuando pues yo siempre le acerqué la información, ¿no? Digo, a final de cuentas, miedos de todas las personas y yo no lo culpo a él, a final de cuentas, pues es algo que a pesar de todo, pues tenía miedo, ¿no? Ya después de eso, pues igual mi siguiente pareja, dijo, pues no hay problema, con la que estoy actualmente, pues tampoco tiene ningún problema, al contrario, ha sido así como que, pues, es como una diabetes, una hipertensión, es algo que te tienes que cuidar, es algo que tienes que estar tomando tu medicamento y mientras te cuides, pues no hay mayor problema, ¿no? No hay mayor conflicto con eso. Entonces, con respecto a eso, pues sí, ¿no? O sea, el cómo he llevado mi vida sexual, o sea, pues igual, o sea, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes practicar la forma que más se te dé la gana, lo que más se te antoje, lo que más desees, libremente lo puedes hacer, obviamente con las mismas responsabilidades que tendrías si no lo tuvieras, ¿no? Porque pues no nada más existe VIH, existe sífilis, existe gonorrea, existe VPH, existe miles de enfermedades que también son de transmisión sexual, ¿no? Y que yo creo que entre todas, el VIH pues es de las más nobles, ¿no? Porque a menos de que llegues a una etapa de SIDA, es indolora, incolora, insabora, etc., ¿no? Entonces, realmente, pues yo creo que no debe de ser como que algo que te impida ir más allá, ¿no? Con respecto a la información que a mí me hubiera gustado tener en aquel entonces,
he estado haciendo mucho recuento últimamente, en estas últimas semanas, ya sabes, uno se pone filosófico y me he dado cuenta que realmente de la etapa de adolescencia que yo tuve, que fue del 2006 al 2011, digamos, de que yo tenía 16 a los 21 años, no hubo campañas absolutamente de nada para la población en general, tan bombardeado como lo hubo en los 90s, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el gobierno y las instituciones gubernamentales, porque hay algo que sí debo de reconocer, es que las organizaciones no dejaron de trabajar, pero dejaron de trabajar con la población en general. O sea, únicamente se enfocó ahora sí que las comunidades de riesgo, pero las comunidades de riesgo ahora no son tan de riesgo como lo que es ahora la comunidad que no era de riesgo, ¿no? Estamos hablando de que las personas heterosexuales simplemente borraron del mapa la enfermedad y la estigmatizaron con el hecho de, pues es de homosexuales y de prostitutas, ¿no? Porque ni siquiera se visualiza al hecho de las otras, que se llama preferencias, ¿no? O de los otros gustos, o de las otras identidades. O sea, ya no es como transgénero, o sea, ya no existen en ese mapa dentro del lenguaje de la heterosexualidad, ¿no? Entonces, para mí se me hace como muy preocupante porque lo que yo concretamente diría es, me hubiera gustado tener la información de que a cualquiera le puede pasar, a quien sea, ¿no? Y aunque te hayas puesto condón, hay veces que te toca. Y te toca porque te toca, ¿no? Y no porque te haya tocado ya se te va a acabar la vida, ¿no? Existen otros métodos, existe otro tipo de tratamientos, inclusive para después de la exposición, para antes de la exposición, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado tener toda esa información de decir, chin, se rompió el condón, no te preocupes, te vas al servicio de salud, ahí te entregan tu medicamento, te lo tragas un mes, ¿no? Y evitas contagiarte, ¿no? O si tú sabes que las parejas sexuales, ¿sabes qué? Hay un tratamiento para eso, ¿no? O sea, pero eso es lo que a mí me hubiera gustado, que se hablara más del tema, que se normalizara, que no fuera, o sea, imagínate, para una chica en aquel entonces yo tenía 23 años, plena juventud, heterosexual, con todo lo que quisieras, ¿no? O sea, muy hermosa lo que pudiera hacer, pues está bicheta, ¿no? Entonces, pues realmente es muy complejo, o sea, no es como algo estructurado, ¿no? No es como solamente a la población LGBT le va a dar, a toda la población, ¿no? Y si se sigue encasillando en la pura población LGBT, vamos a terminar amolando a todos. Claro, como bien dices, y desde el principio que iniciaron los casos de VIH, primero se conoció como la enfermedad gay, ¿no? Porque solo a los gays les daba, ¿no? Y poco a poco, si bien en México la epidemia está centralizada en estos grupos, la mayoría de los casos es en hombres gays por las prácticas sexuales que tienen, ¿no? O sea, si alguien tiene sexo anal, ¿no? Y es receptivo, pues tienes mayor probabilidad, ¿no? Sí, y hoy en día existen hombres heterosexuales que tienen sexo con hombres, pues no se identifican como homosexuales, y entonces ahí se empieza a generalizar, ¿no? Y las mujeres, también existen mujeres bisexuales que pueden tener relaciones o sexo con hombres bisexuales, y entonces se tiene que mandar el mensaje más generalizado, pero también focalizado a poblaciones sin olvidarnos, ¿no? Por eso en HF hemos dicho que el VIH no tiene bandera y no discrimina, ¿no? Y con todo esto que has mencionado, Alex, ¿qué se podría hacer desde Impulse para poder actuar en todas estas cosas que nos ha dicho Axel y Juliet? ¿Qué podría aportar Impulse en estas formas de dar el mensaje? ¿O qué han hecho ustedes para visibilizar este tema y quitar el estigma que existe, ¿no? E informar más a la población. Pues mira, Nicole, yo creo que es un poquito romperte la cabeza porque muchas veces, a pesar de que se tenga toda la información y a pesar de que se tengan todos los medios, como bien una vez decía Juliet, una vez que la escuché en un live, decía, la comunidad gay tiene muy a la mano, mucho más a la mano toda esta información que la comunidad
sexual la tienen en la mano todo el tiempo, estamos casi bombardeados los hombres gays con usa condón. Yo comparo un poquito el rollo del uso del condón con el uso de las drogas, por ejemplo, ¿no? Por más campañas a lo mejor que de repente haya de no te drogues, no uses drogas, ¿no? La gente muy probablemente lo va a seguir haciendo. Lo mismo creo que pasa con el condón muchas veces, y no es por, digamos, ponerle culpa a la gente de fue tu culpa, sino que muchas veces esa no es la manera correcta de llegarle a la persona, ¿no? Entonces, yo creo que desde Impulse y desde todas las organizaciones que hay, no nada más para hombres gays, sino también para comunidades heterosexuales, mujeres cisgénero, se tendrían que hacer estrategias de comunicación mucho más especializadas y mucho más focalizadas, porque hay muchas veces en donde no les estamos hablando de forma correcta a nuestras poblaciones. A lo mejor hay cierto grupo de gente que no necesita necesariamente un mensaje tan concreto, por ejemplo, de uso de condón, porque a lo mejor no van a usar condón, porque a lo mejor son poblaciones a las que no les gusta usar condón, y a lo mejor les tienes que llegar por otro lado. Y eso es bien interesante. A lo mejor el hecho de que ellos estén realizando la prueba una vez cada 6 meses les va a ser mucho más efectivo esa forma de comunicación a que les estés bombardeando con que todo el tiempo tienen que usar condón, ¿no? Por eso nosotros en Impulse usamos muchísimo esta parte de reducción de riesgos, tanto en uso de sustancias como en prácticas sexuales, porque es muy importante que la gente sepa y tenga toda la información y conozca su cuerpo y sepa perfectamente qué es más arriesgado, qué es menos arriesgado, porque la gente muchas veces se pregunta eso, ¿no? Y creo que es bien importante que lo dividamos en estas, digamos, secciones, ¿no? La salud mental, de la que tanto hablábamos también hace unos días en nuestras comunidades LGBT y también en las comunidades heterosexuales, es bien importante. Y eso, lo que mencionaban hace rato de la educación desde chicos en las escuelas, pues es importantísimo, ¿no? Tanto a hombres gays, mujeres lesbianas, mujeres cisgénero, no se nos enseña nunca en las escuelas cómo poder usar un condón, se nos estigmatiza la sexualidad. A la gente que fuimos en colegios católicos se nos dijo todo el tiempo que era una cosa del demonio, que te ibas a morir de SIDA, y que, o sea, toda esa carga emocional que tenemos la gente en la cabeza, con todas estas, con todo este bombardeo cultural, religioso que nos llega a la cabeza desde que somos niños, muchas de nuestras prácticas sexuales que hacemos como adultos son consecuencia de estos bombardeos negativos y satanizados de la sociedad, que nos pasaron cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes. Entonces creo que también la parte de salud mental es bien importante tocarla. Nosotros con Impulse la tratamos de tocar de manera muy, digamos, personalizada, o hacemos eventos muy personalizados para gente que necesita a lo mejor escuchar una persona que va a salir del closet y va a confesarnos su estatus en un escenario para hacerle preguntas, o hablamos de uso de sustancias y reducción de riesgos, ponemos casos internacionales, en fin, buscamos rompernos la cabeza en todas esas ramitas para ver de qué manera le puede entrar a la gente el mensaje de la forma más adecuada, y yo creo que es muy bueno desmenuzar bastante, ¿no? O sea, por eso a mí sí se me hace bueno que haya segmentos, no por segmentarnos. Yo creo que todos tenemos prácticas distintas, todos tenemos también formas distintas de ver las cosas, y creo que sí es bueno también especializarse en diferentes grupos, porque así aprendes a conocer también sus problemáticas, ¿no? Y también aprendes a conocer sus vidas y aprendes a conocer, pues, que todos somos distintos y a lo mejor a todos nos gusta que nos hablen de forma diferente, ¿no? Entonces creo que esa es una parte muy debatible, pero bien interesante también. Gracias, Alex. Pues tomando los puntos más relevantes de cada quien es, para empezar, el VIH no se contagia, ¿no? Se transmite. Y es bien importante utilizar los términos correctos, porque eso también ayuda a quitar el estigma. No porque una persona me dé un abrazo, me dé un beso, compartamos cubiertos, significa que me voy a contagiar de VIH, ¿no? El VIH se transmite. Y fue algo que dijo Axel, que es bien importante pues compartirlo con todos los que nos están viendo, porque igual y ellos no lo saben y ahora ya lo van a saber, ¿no? Que no hay nada que no pueda hacer una persona con VIH. Lo único que no puede dejar de hacer es tomar su tratamiento antirretroviral. De ahí en fuera pueden tener la vida como cualquier otra persona, cumplir sus metas, cumplir sus sueños, y hasta como nos dijeron, se abren más puertas que no conocía y me ha ayudado a avanzar más, ¿no? También existe un antes y un después de un diagnóstico, pero también para todas las personas que nos están viendo, existe un antes y un después de saber que existe el VIH y qué puedo yo hacer, no solo para cuidarme a mí, sino para cuidar a mi comunidad, ¿no? Porque que yo me haga una prueba y conozca mi estatus, también cuido al otro, ¿no? Empiezo un tratamiento, me hago indetectable y la cadena de transmisión pues se va cortando, ¿no? Para llegar a no seguir transmitiendo el virus.
Entonces, para cerrar un poco, Alex, empezamos contigo. ¿Qué mensaje le quisieras dejar a todos, todas los que nos están viendo en este momento? ¿Qué quisieras que se llevaran? Pues mira, para nosotros como organización y como personas que trabajan con temas de sexualidad y VIH, para mí lo más importante y con lo que más me gustaría que se quedara la gente es con que perdieran el miedo. Para mí eso es lo más importante. O sea, el miedo a hacerte la prueba de VIH ya en este 2020 es absurdo y se me hace completamente fuera de lugar. Tanto para poblaciones LGBT como para poblaciones heterosexuales, conocer tu estatus siempre es mejor, siempre va a ser mucho mejor, siempre vas a poder hacerlo de manera temprana. En el caso de ser reactivo, detectarlo a tiempo y poder medicarte, tomar tu medicamento, ser indetectable y tener una vida absolutamente normal, como lo estamos viendo aquí con Juliet y con Axel y con mucha gente que conocemos que es positiva, indetectable y que tienen una vida sexual activa, que se casan, que tienen hijos, que tienen pareja, que no pasa absolutamente nada. Es un proceso complicado, sí, pero siempre es mejor saber sobre la salud de tu cuerpo. Entonces, siempre les recomendaría hacerse la prueba una vez cada 6 meses. Ya tienen todo un abanico de posibilidades. Aquí se los vamos a dejar. Lo pueden hacer directamente con AHF México, con muchas de las otras organizaciones que se dedican a hacer pruebas rápidas y gratuitas. Y pues bueno, una vez teniendo sus resultados, si es que resultan reactivos, pues empezar a tomar su tratamiento de manera inmediata para que no tengan ningún tipo de reacción. Yo creo que eso es importantísimo y perder el miedo, que la gente se informe, que la gente sepa, que la gente conozca más de estos casos como los de Axel y Juliet, que se acerquen a gente que es positiva, si tienen preguntas, que se acerquen a nosotros como Impulse, a HF, para resolver todas sus dudas y yo creo que es muy, muy enriquecedor poder tener toda la información a la mano y perder el miedo porque yo recuerdo que cuando yo empecé en Impulse, que no tenía ni idea de qué era VIH ni qué era SIDA, simplemente fue un proyecto que surgió de la nada. Todo lo que he aprendido y el grupo durante estos años de estar trabajando en el tema es justo eso, que tienes que perder el miedo, que no pasa absolutamente nada y que es tanto estigma y tanto tabú que tenemos adentro que nos han metido durante tanto tiempo que eso es lo que nos impide muchas veces ver hacia adelante. Entonces, pues bueno, ese es el mensaje que le daría a la gente que nos está viendo. Gracias, Alex. Axel. Bueno, pues yo quiero retomar más bien una frase que he encontrado muy común tanto en un colectivo aquí en México que se llama Ofender a la Sociedad, como también en un activista argentino que se llama Lucas Gutiérrez, que se llama, o sea, que quiere decir todos y todas vivimos con VIH, ¿no? O sea, creo que desde el primer momento en el que una persona vive con VIH en un país, en una sociedad, todos, todas y todes vivimos con VIH y estamos obligados a vivir con VIH. No en el sentido que tenemos que infectarnos y vivir con el virus, creo que es más bien en el sentido de que tenemos que informarnos, ¿no? Tenemos que aprender y tenemos que dialogar con las personas. Y creo que a partir del momento en que uno se informa y conoce sobre el VIH, ya estás viviendo con VIH, porque lo estás haciendo parte de tu vida cotidiana. Y entonces creo que es un proceso o sea, es el paso y el proceso de aprender a normalizar y aprender a hacer cotidiano el tema y evidentemente aprender a humanizarlo, ¿no? O sea, ¿y qué pasa con esto? Pues el tener información nos ayuda evidentemente a romper estigmas, a romper prejuicios y a romper la idea de que el VIH se contagia y a romper la idea de que el VIH es igual a muerte y un montón de mitos que el VIH solamente es una cuestión de hombres homosexuales. Por eso me parece importante que todos y todas aprendamos a vivir con VIH y nos pongamos en los pies de nosotras, nosotros, las personas que vivimos con VIH, ¿no? Hay otra frase muy icónica que decía ACT UP, como silencio igual a muerte. Y me parece que aprovechando este mes del orgullo, o sea, es importante también visibilizarnos y salir de este closet del VIH, porque se convierte en otro closet súper fuerte, a veces como mucho más terrible que ser LGBT, que ser una parte de la población LGBT, y salir, ¿no? Y decir, güey, no voy a quedar callado y tengo que hablar y tengo que exigir mis derechos. Y a mí me gustaría que toda la gente que no vive con VIH como que se uniera también a esta lucha, porque a todos nos afecta, así como el COVID nos afecta a todos, creo que eso también nos afecta. Y creo que cuando empezamos a crear estos lazos de solidaridad, colectividad y ciudadanía, evidentemente, pues vamos construyendo un nuevo México, ¿no?
Eso. Y bueno, mi última participación, creo que para cambiar todo eso necesitamos también un apoyo, o sea, mayor participación del gobierno. O sea, no solo basta con quitar la corrupción y administrar mejor los recursos, sino con que haya muchos más recursos públicos al sistema de salud. Y no desabastos. Muy importante, no a desabastos. Súper importante que todas las personas con VIH tengan su tratamiento en forma y puntual, porque pues al fin de cuentas es lo que los mantiene con una calidad de vida como cualquier otra persona y es lo que los mantiene saludable, ¿no? Juliet, ¿qué te gustaría decirle a todo el público que nos está viendo? ¿Con qué mensaje los dejarías? Bueno, primero, yo también pensé que no me iba a suceder. ¿Sí? Yo también creí que eso era muy lejano, creí que a lo mejor inventos del gobierno, ¿no? Creí que esas cosas solo le pasaban a algunos, no sé, a los que andan ahí en la LB. Creí que pues una vez que yo hubiera terminado mi vida loca, ¿no? Todo iba a suceder bien y no fue así, ¿no? Pensé que con el simple hecho de utilizar un condón y no preocuparme por embarazarme era más que suficiente y no fue así, ¿no? O sea, porque no importa realmente cuánto te cuides, puede suceder, ¿sí? Pero si yo hubiera sabido que tenía que hacerme la prueba y tenía que checarme y tenía que buscar ayuda médica sin pena, porque a mí lo que más me llevó a ese estado crítico fue la pena, fue la vergüenza, fue el decir estoy enferma, me siento mal, no sé qué me pasa, estoy llorando, se me cae el cabello, ya no sé qué hacer porque me bajo de peso y no sé qué hacer. Si yo hubiera sabido que hacerme la prueba hubiera salvado de llegar hasta ese grado, lo hubiera hecho. Y no es hazte la prueba porque seguro lo tienes, no, es hazte la prueba porque si lo llegas a tener, si en algún momento llega a suceder, te vas a detectar a tiempo y puedes evitar de llegar al hospital, puedes evitar llegar a tener dolores horribles, ¿no? Llegar a tener padecimientos asquerosamente terribles, ¿no? Porque a veces las personas no sabemos hasta qué grado puede llegar el VIH, ¿no? A afectar nuestro cuerpo. Yo pediría también que si se necesita hablar de otra forma a las organizaciones, al gobierno, a todos los que nosotros trabajamos con este tema, pídanlo. O sea, pídanlo. No lo estoy entendiendo. No estoy entendiendo cómo me estás hablando. Me aburre tu tema, ¿no? Me da hueva. Pídanlo, pídanlo. Acérquense y pídanlo. Nosotros tenemos que ver la forma de facilitarles los temas, ¿sí? A modo de que no tengas que leer 30 pergaminos, ¿no? Y que con pocas cosas que tú entiendas en tu vida diaria, lo puedas empezar a mascar, ¿no? O sea, como decía Alex, y esa es mi frase, ¿no? O sea, ellos ya lo tienen mascado, o sea, la comunidad LGBT lo tienen mascado. La comunidad heterosexual, estamos en la prehistoria, todavía somos prehistóricos en el tema, ¿no? Entonces, por eso para mí es súper importante. Eso, la siguiente, si ya lo tienes, si ya te dijeron, ya te detectaron, ya todo, valora la vida, valora tu vida. Y cuando tú valores tu vida, vas a valorar la vida del prójimo. Valora tu vida. Recuerda que tienes a tus hermanos, a tu familia, y si no los tienes en ese momento, no te preocupes, nos tienes a nosotros. Tienes a las organizaciones, tienes a gente que como nosotros estamos trabajando también en radio, tienes a personas que también estamos trabajando a partir del gobierno, nos tienes a nosotros y puedes acudir a nosotros, ¿sí? La brigada de miradas positivas está abierta para ustedes cuando lo deseen. Yo sé que también Impulse, yo sé que el radio también está abierto para todos ustedes. Háganlo, acérquense a nosotros. Y la siguiente, la siguiente y la última, así como de lo más efectivo que tengo, es aprende a que tienes que hacerte la prueba como cuando te enseñaron a lavarte los dientes. En la mañana, en la tarde y en la noche, y lo haces por regla, aprende a que tu prueba te la haces. Si tienes una vida loca cada 3 meses, si no la tienes cada 6 meses. Punto. No hay más. Es como cualquier otra cosa que necesites hacer médica, hazla. Y hazla, ¿por qué? Porque te vas a sentir bien, te vas a sentir aliviado de saber tu estado serológico y no vas a tener mayor problema
en la cuestión física, ¿no? Y del emocional, si lo necesitas, acércate a los lugares a donde tienes que acercarte, que es ayuda psicológica, que ya lo tienen, por ejemplo, también en el gobierno, hay una parte de que también hay ayuda psicológica, en las instituciones que también manejan la ayuda psicológica, y es importante siempre estar con ayuda psicológica. Tenemos que aprender a vivir nuestra sexualidad de la mejor manera. Y por último, Juliet dijo mucho, acérquense, búsquenos. ¿Nos pueden decir en dónde encontrarlos y cómo poderlos contactar en caso que alguien nos esté viendo y quiera mayor información, necesite su apoyo, tengan dudas? ¿En dónde los podemos contactar? Alex, ¿cuáles son las redes de Impulse? Nos pueden contactar en @ImpulseCDMX en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Todo ahí nos pueden hacer las preguntas que quieran. Tenemos las redes abiertas, preguntas abiertas. Los contactamos, los canalizamos, todo lo que tenga que ver con hacerse la prueba, los canalizamos con HF México. En fin, todas las dudas que tengan, siéntanse con la completa y absoluta libertad de contactarnos. Estamos ahí para servirles y para resolver además todas sus dudas, más en este mes del orgullo y ahorita con esta cuarentena que, como pues supuestamente tuvimos que estar en abstinencia sexual, que espero que todo el mundo lo haya estado haciendo estos últimos meses. Aprovechen para hacerse la prueba ahorita que termine la cuarentena y pues bueno, ahí estamos para servirles en las redes de Impulse CDMX. Gracias, Alex. Axel, gracias. ¿En dónde podemos escuchar tu programa de radio y en qué redes sociales te podemos seguir o hacer dudas, comentarios? Pues se llama Platicando en Positivo, ya lo pueden encontrar en las plataformas de streaming, en las principales, ¿no? Spotify, Apple Podcast y también en iBooks, que es la plataforma donde lo subimos. Y bueno, tenemos un perfil de Instagram del programa que se llama @Platicando en Positivo. Y a mí me pueden encontrar directamente en @axel.bautista, eso es en Instagram, y @axelrbautista en Twitter. Y pues nada, muchas gracias por la participación. Muchas gracias a ti. Juliet, ¿en dónde te podemos encontrar y cómo podemos tener más información de las brigadas? A mí me pueden encontrar, por ejemplo, en Twitter como @Julis_Cas o en Instagram como igual Julis, nada más _Cas también. Y las brigadas pueden encontrar las brigadas en Twitter como @brigadamiradas o en Instagram también lo pueden encontrar como brigada.miradas.positivas. Y también en nuestro Facebook, que es tal cual Brigada Miradas Positivas. Ahí es donde nos pueden encontrar cualquier cosa, cualquier duda que tengan, o sea, pueden acercarse a nosotros en cualquiera de las páginas y siempre va a haber alguien que les esté atendiendo, ¿no? Para que no crean que están solos, o sea, siempre va a haber alguien que los esté atendiendo. Pues solo me queda agradecer a todos, todas y todes y a ustedes tres por la participación en este panel bastante interesante, con una mirada completamente diferente a otros paneles que se han hablado de VIH y sexualidad, ¿no? Agradezco a LGBT Sessions por esta realmente inclusión en el panel que se tuvo, que no nada más están puros hombres de la comunidad, sino esta vez fuimos 2 mujeres y para mí fue novedad, siempre soy la única, así que muchísimas gracias. Y pues aquí nos despedimos y cualquier duda, todos quedamos a sus órdenes en las redes sociales. Gracias.